Hay una verdad incómoda que casi nunca se dice en voz alta porque desmonta décadas de propaganda. El poder global no se sostiene con discursos, se sostiene con confianza. Y la confianza, cuando se rompe, no se recupera con amenazas. Durante más de medio siglo, Estados Unidos vivió en una condición excepcional, no porque produjera más que todos, ni porque fuera moralmente superior, sino porque el resto del mundo aceptó financiarlo, aceptó su moneda, aceptó su deuda, aceptó sus reglas. Ese fue el verdadero núcleo del poder. Ese núcleo hoy está fisurado, no por una conspiración, no por un enemigo externo, por aritmética. Estados Unidos gasta sistemáticamente más de lo que produce. Eso no es una opinión, es un hecho contable. Año tras año el déficit se amplía y la diferencia se cubre emitiendo deuda. Durante Idicaraz, esa deuda fue absorbida sin resistencia, porque se consideraba segura, neutral, incuestionable. Ese supuesto murió el día en que la moneda dejó de ser un instrumento técnico y se convirtió en un arma política. Congelar reserves, confiscar activos, decidir quién puede comerciar y quién no, puede parecer poder. En realidad es una admisión de fragilidad, porque solo quien teme perder control convierte el sistema en un castigo. A partir de ese momento, algo cambió en silencio. Bancos centrales comenzaron a diversificar. Estados empezaron a reducir exposición. Acuerdos bilaterales surgieron fuera del circuito tradicional. No por ideología, por supervivencia. Nadie quiere tener su futuro atado a una moneda que puede ser usada en su contra. Estados Unidos sigue siendo grande, sigue siendo fuerte, pero ya no es neutral. Y cuando un centro deja de ser neutral, deja de ser universal. Eso es devastador para un sistema basado en confianza. Aquí es donde aparece la escena que hace apenas una década habría sido impensable. Funcionarios estadounidenses viajando discretamente a países que habían sido sancionados, aislados y declarados enemigos. No para imponer condiciones, sino para negociar recursos en petróleo, en gas e insumos críticos. Cuando un poder empieza a pedir lo que antes exigía, el cambio ya ocurrió. No se anuncia, no se libra, se es. La misma lógica se repite en el plano financiero. Estados Unidos necesita compradores constantes para su deuda creciente, no compradores simbólicos, compradores reales, sostenidos. Pero los compradores tradicionales ya no tienen el mismo margen ni la misma voluntad. Europa está endeudada. Japón está presionado, los bancos internos están saturados, y entonces queda una paradoja incómoda. El mayor acreedor potencial es presentado públicamente como el mayor enemigo estratégico. Se habla de confrontación, pero se negocia en silencio. Se amenaza en discursos, pero se ruega en privado. Eso no es liderazgo, es dependencia disfrazada. Cuando un imperio llega a este punto, no colapsa de inmediato. Entra en una fase más larga y más dolorosa. La liquidación. Empieza a vender influencia a cambio de tiempo, a aceptar acuerdos que antes rechazaba, a moderar su lenguaje, a sustituir imposición por coordinación. Ese proceso no es visible para todos, pero es irreversible. Mientras tanto, el resto del mundo aprende. Aprende que el sistema no es eterno. Aprende que existen alternativas. Aprende que el costo de salir puede ser alto, pero el costo de quedarse pasivamente puede ser mayor. No estamos ante el fin del mundo. Estamos ante el fin de una anomalía histórica. Un mundo donde una sola moneda podía absorber déficits infinitos sin consecuencias. No era normal. Era una excepción y las excepciones, tarde o temprano, se agotan. Lo que viene no es estabilidad perfecta ni caos absoluto. Es negociación permanente, es poder repartido, es un sistema menos cómodo para quienes mandaban y más complejo para todos. Pero también es un sistema donde el miedo deja de ser la regla central, y cuando el miedo deja de gobernar, el poder cambia de forma. Esa nueva forma del poder se siente primero en algo que todos reconocen, aunque pocos conectan con la raíz del problema. La inflación, no como un accidente pasajero, no como una mala racha, sino como un mecanismo estructural. Cuando un Estado ya no puede financiarse como antes, cuando la confianza deja de absorber su deuda sin cuestionar, aparece la salida más antigua de todas: devaluar en silencio. A la inflación es eso, un impuesto que no se vota, un recorte que no se anuncia, no aparece firmado en ningún decreto,
pero se siente cada día, en el supermercado, en el alquiler, en la Energy Letters, en el transporte. Cada billete compra menos, porque el sistema necesita que compre menos. No por molded, sino por supervivencia. Durante décadas, Estados Unidos pudo trasladar ese costo al resto del mundo. Exportaba inflación, imprimía moneda, y otros la absorbían. Hoy, ese mecanismo empieza a fallar. Cuando menos países quieren mantener reservas en una moneda politizada, cuando menos bancos centrales confían ciegamente, la inflación deja de viajar hacia afuera y vuelve a casa. Ese es el verdadero cambio. No es una crisis espectacular, es un goteo constante que erosiona salarios, ahorros y expectativas. La gente siente que trabaja más para vivir peor, sin entender del todo por qué. Y cuando esa sensación se generaliza, la legitimidad del sistema empieza a resquebrajarse. Aquí aparece el vínculo directo entre geopolítica y vida cotidiana. Cuando un imperio ya no puede financiar su exceso externamente, lo financia internamente. Y eso siempre tiene consecuencias sociales. Aumenta la desigualdad, se protegen los activos, se castiga el ingreso fijo. Quien tiene acceso a instrumentos financieros se defiende mejor. Quien vive de su trabajo pierde poder adquisitivo. Ese patrón se repite una y otra vez en la historia. No es ideología. Mientras tanto, el discurso oficial busca explicaciones externas. Han guerras, han pandemias, han crisis de suministro. Todo influye, sí, pero el núcleo es más simple. Un sistema que necesita imprimir, porque ya no puede vender su deuda con la misma facilidad que antes. Y cuando ese reconocimiento se evita, el ajuste se hace por la vía más silenciosa, la inflación. Aquí es donde el resto del mundo reacciona de forma racional, no por revancha, sino por gestión del riesgo. Países que acumulan reservas buscan diversificarlas. Comercios bilaterales se liquidan en monedas locales. Acuerdos energéticos evitan intermediarios innecesarios, no para destruir el sistema, sino para no quedar atrapados en su inestabilidad. Es como construir salidas de emergencia mientras el edificio aún no se quema. Nadie quiere ser el último en salir. Estados Unidos observa ese comportamiento y lo interpreta como desafío. Paro, no lo es autoprotección. Y la autoprotección, cuando se generaliza, cambia el sistema sin necesidad de confrontación abierta. Aquí aparece la ironía final. Cuanto más se utiliza la moneda dominante como arma, menos dominante se vuelve. Cada sanción extrema envía una señal clara al resto del mundo. Tus activos pueden desaparecer si no obedeces. Esa señal no genera lealtad ni genera cautela. Y la cautela reduce exposición. El poder que depende de la exposición ajena se debilita cuando esa exposición se reduce. No hay conspiración, no hay complot. Hay cálculo. Ese cálculo explica por qué acuerdos que antes parecían imposibles hoy ocurren en silencio. ¿Por qué países sancionados vuelven a ser interlocutores? ¿Por qué se negocia donde antes se imponía? ¿Por qué el lenguaje del poder se suaviza mientras la realidad se endurece? El sistema no se derrumba, se reconfigura. Y en esa reconfiguración, quienes entienden el proceso antes que otros tienen ventaja en estados, en empresas, en personas, porque el mundo que viene no premiará la obediencia ciega ni la confianza automática. Premiará la flexibilidad, la diversificación y la capacidad de adaptarse a un entorno donde ningún centro es incuestionable. Eso no garantiza justicia, no garantiza estabilidad perfecta, pero sí garantiza algo que el viejo orden ya no podía ofrecer: opciones. Y cuando existen opciones, el miedo pierde su función central. Ahí es donde realmente termina una era. Ese final de una era no llega con aplausos, ni con una narrativa clara que lo explique todo. Llega como una suma de decisiones racionales, tomadas por actores que ya no confían en que el sistema antiguo los proteja. Cuando la protección desaparece, la obediencia deja de ser una virtud y se convierte en un riesgo. Durante mucho tiempo, confiar en el centro era conveniente. Simplificaba decisiones, reducía costos, ofrecía estabilidad. Hoy, esa conveniencia se ha invertido. La dependencia concentra riesgos, y en un mundo volátil, concentrar riesgos es imprudente. Por eso la diversificación avanza incluso entre aliados históricos, no por ruptura política, sino por prudencia financiera, no por ideología,
sino por supervivencia institucional. Bancos centrales que reducen exposición, fondos soberanos que reequilibran carteras, estados que firman acuerdos fuera del circuito tradicional. Nada de eso busca provocar una caída, busca evitar ese comportamiento colectivo tiene un efecto profundo. El centro ya no puede asumir demanda cautiva para su deuda, ni aceptación automática de su moneda, tiene que competir. Y competir en un terreno donde durante décadas no fue necesario hacerlo. Competir significa ofrecer estabilidad real, significa previsibilidad, significa neutralidad. Exactamente lo que se pierde cuando la moneda se politiza. Aquí se revela la contradicción central del momento. Para sostener su poder, el centro utiliza herramientas que erosionan la base de ese mismo poder. Sanciona para imponer, pero al sancionar, reduce la confianza. Presiona para disciplinar, pero al presionar acelera la búsqueda de alternativas. El resultado no es un colapso súbito, sino una pendiente. Una pendiente donde cada paso parece pequeño, pero la dirección es clara. Mientras tanto, la vida cotidiana sigue absorbiendo el ajuste. La inflación no aparece como una gran catástrofe única, aparece como desgaste, como la sensación persistente de que el esfuerzo rinde menos, de que el futuro es más caro que el pasado, de que el progreso prometido se aleja. Esa sensación es políticamente explosiva, no porque genere una ideología concreta, sino porque erosiona la confianza básica en el sistema. Y cuando la confianza se rompe abajo, ningún discurso logra sostenerla arriba. Aquí es donde la transición se vuelve irreversible. No porque el sistema no pueda corregirse técnicamente, sino porque la percepción social ya cambió. Y las percepciones, una vez asentadas, pesan tanto como los datos. El mundo que emerge no será ordenado ni caótico en términos absolutos. Será más fragmentado, más negociado, más consciente de límites. Un mundo donde ningún actor puede imponer sin pagar costos, y donde todos deben gestionar interdependencia. Eso exige una madurez política que no siempre está presente, pero la alternativa ya no existe. Volver al pasado implicaría restaurar una confianza que fue dañada estructuralmente, y la confianza estructural no se decreta, se construye durante décadas y se pierde en decisiones puntuales. Ese es el dilema final del centro. Puede adaptarse a un rol distinto, menos dominante pero más sostenible, o puede intentar restaurar un privilegio que el sistema ya no está dispuesto a financiar. La historia muestra que insistir en lo segundo suele acelerar el desgaste. No estamos ante un juicio moral, estamos ante una dinámica histórica. El poder que no se adapta, se encoge. El sistema que no aprende, se fragmenta. Y cuando suficientes actores aprenden al mismo tiempo, el cambio deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad operativa. Eso es lo que define este momento. No una crisis aislada, no una conspiración global, sino el ajuste inevitable de un sistema que funcionó mientras fue creíble y que ahora debe reinventarse porque ya no lo es. Ahí termina el privilegio. Y ahí comienza otra etapa. Una etapa donde el miedo deja de organizar el mundo y donde la confianza, si quiere existir, tendrá que ganarse de nuevo. Esa necesidad de ganarse de nuevo la confianza redefine todas las relaciones, no solo entre estados, sino entre instituciones, mercados y personas. Porque cuando el sistema deja de ser creíble, cada actor empieza a preguntarse algo básico. ¿Quién asume realmente el costo? Cuando todo falla. Durante décadas, la respuesta era difusa. El costo se diluía, se repartía globalmente, se escondía en flujos financieros complejos. Hoy, ese velo se ha levantado. Los costos tienen nombre, dirección y destinatarios claros. Y eso cambia el comportamiento. Los gobiernos ya no pueden prometer estabilidad sin respaldo material. Los bancos ya no pueden asumir riesgo ilimitado sin protección implícita. Las empresas ya no pueden planificar a largo plazo, basándose en reglas que pueden cambiar por decisión política. Ese nuevo entorno favorece a quienes entienden que la seguridad ya no es un derecho automático, sino una construcción activa. Por eso vemos un regreso silencioso a lo tangible. Recursos reales en energía, alimentos e infraestructura en producción. Todo aquello que parecía secundario frente a las finanzas vuelve a ocupar el centro. No como nostalgia industrial, sino como necesidad estratégica. El dinero sin respaldo material es frágil. La deuda sin confianza es peligrosa. El poder sin funcionalidad
es ruido. Esa es la ecuación que se está imponiendo. Estados Unidos todavía tiene capacidad para reinventarse. Nadie discute eso. Tiene conocimiento, tiene infraestructura, tiene capital humano. Pero la reinvención exige aceptar algo que resulta incómodo para cualquier potencia, que el mundo ya no gira exclusivamente a su alrededor. Aceptar eso no es rendirse. México y otros países que aprendieron a moverse en un entorno menos centralizado parten con una ventaja distinta. Están acostumbrados a gestionar límites negociar espacio, a operar sin garantías absolutas. Esa experiencia, antes vista como debilidad, se convierte ahora en fortaleza. La historia está llena de estos giros. Imperios que dominaban la estabilidad colapsaron cuando la estabilidad dejó de existir. Actores periféricos sobrevivieron porque sabían moverse en la incertidumbre, no porque fueran más fuertes, sino porque eran más flexibles. Ese patrón se repite. No estamos entrando en un mundo de caos permanente, sino en un mundo de ajustes constantes. Un mundo donde las reglas no desaparecen, pero se renegocian con mayor frecuencia. Donde el poder no se hereda, se demuestra. Donde la confianza no se exige, se construye. Eso exige una política distinta, menos basada en promesas absolutas y más en gestión honesta de límites, menos obsesionada con la dominación y más enfocada en la sostenibilidad. No todos los actores lograrán adaptarse al mismo ritmo. Algunos intentarán imponer el pasado sobre el presente. Otros buscarán esconder el cambio bajo discursos grandilocuentes. Otros aceptarán la transición y aprenderán a operar en ella. La diferencia entre unos y otros no será moral, será práctica. El mundo no castigará a quien fue poderoso. Castigará a quien se niegue a entender que el poder ahora funciona de otra manera. Ese es el mensaje final que deja este proceso. No hay un enemigo claro al que derrotar. No hay una victoria definitiva que celebrar. Hay una realidad que se impone lentamente y que obliga a todos a recalibrar. Y en esa recalibración, el miedo deja de ser el eje organizador del sistema. La obediencia deja de ser automática. La confianza deja de ser gratuita. El poder, si quiere existir, tendrá que ganarse cada día. Ahí termina una era. Y ahí, sin ruido ni ceremonias, comienza otra. Esa nueva etapa no ofrece certezas cómodas. Ofrece responsabilidades, porque cuando el poder deja de imponerse por inercia, cada decisión pesa más. Ya no existe la red invisible que absorbía errores, excesos y abusos. Ahora, los costos aparecen rápido y sin intermediarios. Eso obliga a una transformación profunda en la manera de gobernar. Los estados que entiendan este cambio dejarán de prometer lo imposible y empezarán a administrar lo posible. Ajustarán expectativas, invertirán en lo que sostiene la vida material antes que en lo que sostiene el relato. Reducirán vulnerabilidades en lugar de ocultarlas. No porque sean más virtuosos, sino porque no hay otra opción viable. Los que no lo entiendan seguirán hablando de grandeza pasada mientras el presente se les escurre entre los dedos. Estados Unidos se encuentra justo en ese cruce. Todavía puede elegir, todavía puede reorientar recursos, reconstruir confianza, redefinir su rol. Pero cada año que pasa sin hacerlo, encarece la transición. Cada intento de sostener el privilegio perdido consume energía que podría invertirse en adaptación. Ese es el dilema que ninguna potencia quiere enfrentar. México y otros países que aprendieron a navegar sin certezas absolutas no están inmunes a errores, pero están mejor preparados para un entorno donde nadie garantiza nada. Esa preparación no es ideológica, es histórica. Es el resultado de haber vivido siempre con límites. En el mundo que viene, esa experiencia vale más que la arrogancia acumulada. La política internacional dejará de parecerse a un tablero con jerarquías fijas y se parecerá más a una red en movimiento. Nodos que ganan o pierden relevancia según su capacidad de sostener flujos reales. Energía, alimentos, tecnología, logística. Quien mantenga esos flujos será escuchado. Quien los interrumpa sin respaldo perderá credibilidad. La credibilidad se convierte así en el nuevo capital estratégico. No se decreta, se construye con coherencia. Eso explica por qué el uso excesivo de sanciones, amenazas y castigos resulta contraproducente. Puede producir obediencia temporal, pero destruye la credibilidad a largo plazo. Y sin credibilidad, el poder se vuelve costoso de ejercer. El sistema que emerge no será más amable,
pero sí más transparente en algo fundamental. Revelará a quién puede sostener lo que promete y quién no. Ya no bastará con declarar liderazgo, habrá que demostrarlo funcionando. Esa es la transición más difícil de aceptar para quienes dominaron el siglo pasado. No porque pierdan todo, sino porque pierden el privilegio de no rendir cuentas. Y cuando ese privilegio desaparece, la política vuelve a parecerse a lo que siempre debió ser. Gestión de límites, negociación constante y responsabilidad frente a consecuencias reales. No hay épica en eso, no hay gloria inmediata, pero hay algo que el viejo orden ya no podía ofrecer. Honestidad estructural. El mundo que nace no promete seguridad absoluta ni crecimiento infinito. Promete, en el mejor de los casos, equilibrio dinámico a justice continuous. Errores corregibles. Padre repartido. Para algunos, eso será una pérdida. Para otros, una oportunidad. Para todos, una realidad inevitable. Y cuando la realidad deja de poder ignorarse, la historia no necesita gritar, avanzan en silencio. Ese avance silencioso de la historia no pide permiso ni espera consensos. Simplemente ocurre, empujado por límites físicos, financieros y sociales, que ya no pueden ignorarse. Y cuando esos límites se hacen visibles, el margen para la ilusión desaparece. Durante mucho tiempo, el sistema global funcionó porque la mayoría aceptó una ficción compartida, que siempre habría liquidez, que siempre habría un garante final, que siempre habría alguien dispuesto a absorber el costo último. Esa ficción permitió excesos, retrasó ajustes y suavizó conflictos. Hoy, esa ficción se desvanece. Lo que queda es la realidad desnuda, una realidad donde cada país debe responder por su propia capacidad de sostener lo básico, donde cada moneda refleja la solidez de la estructura que la respalda, donde cada promesa política se mide contra recursos reales y no contra deseos. Ese cambio no favorece a quienes fueron más grandes, sino a quienes fueron más prudentes. Estados Unidos enfrenta ahora el desafío de reconstruir una relación honesta entre su poder financiero y su base productiva. Durante décadas, pudo vivir de la diferencia, de consumir más de lo que producía, de financiar su modelo con deuda absorbida externamente. Esa brecha se está cerrando, no por castigo, sino por saturación. El mundo ya no puede, ni quiere, sostener indefinidamente ese desequilibrio. Aceptar esa realidad exige un tipo de liderazgo distinto, menos enfocado en imponer y más en coordinar, menos centrado en castigar y más en ofrecer estabilidad, menos obsesionado con la supremacía y más comprometido con la funcionalidad. Ese liderazgo no se construye con gestos grandilocuentes, se construye con consistencia. México, en este contexto, no aparece como un salvador ni como un nuevo centro absoluto, aparece como un actor que aprendió a moverse en un entorno donde la certidumbre nunca estuvo garantizada. Esa experiencia, que antes era vista como desventaja, se vuelve ahora una forma de capital estratégico. Saber operar sin red saber diversificar. Saber negociar desde límites reales. Esas habilidades definen al mundo que viene. No habrá un nuevo orden perfecto. Habrá un orden más frágil, más distribuido y más exigente. Un orden donde los errores se pagan más rápido, pero donde también existen más oportunidades para quienes entienden la dinámica. El poder ya no se concentrará de forma estable durante generaciones, fluctuará, se moverá, cambiará de manos según la capacidad de adaptación. Eso genera ansiedad, pero también reduce la posibilidad de dominación absoluta. Ese es el intercambio histórico. Menos comodidad para los centros, más margen para los márgenes. No igualdad automática, pero sí menos inevitabilidad. La lección final de este proceso es incómoda, pero clara. El poder que no acepta límites termina siendo derrotado por ellos. El sistema que no se ajusta se quiebra. Y el mundo que emerge no recompensa a quien grita más fuerte, sino a quien logra sostener lo que promete sin trasladar el costo a otros. Ahí está el verdadero cambio de época, no en una fecha, no en un evento, sino en la lenta comprensión colectiva de que el miedo dejó de ser una herramienta eficaz para organizar el mundo. Y cuando eso ocurre, la historia no necesita proclamarse. Simplemente continúa,